Hay algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a considerar, algo que vive justo en el borde entre lo que podemos ver y lo que apenas podemos intuir, y es esto: cuando un gato te mira fijamente a los ojos en la oscuridad de la noche, con esa calma inquebrantable y esa profundidad que parece no tener fondo, no te está mirando a ti, te está mirando a través de ti, hacia algo que tú no puedes percibir todavía. Y si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has tenido la extraña sensación de que tu gato sabía algo que tú no sabías, de que percibía algo que estaba más allá de tu comprensión, entonces lo que estás a punto de escuchar no solo va a resonar contigo, sino que va a cambiar para siempre la manera en que entiendes a estos seres y lo que les ocurre cuando dejan este mundo. Sé que lo que voy a decir puede sonar difícil de creer. Sé que hay una parte de la mente racional que quiere resistirse, que quiere clasificar todo esto como superstición o como proyección emocional de personas que simplemente extrañan a sus mascotas. Pero te pido que suspendas ese juicio por un momento, porque lo que vamos a explorar hoy no es una creencia popular ni una historia de consolación. Es algo mucho más profundo. Es algo que emerge de uno de los archivos más extraordinarios de conocimiento espiritual que el mundo moderno ha producido y que durante décadas ha sido ignorado, malinterpretado o simplemente desconocido por la gran mayoría de las personas. Estamos hablando de las lecturas de Edgar Cayce, el hombre que durante más de 40 años se sumergió en estados alterados de conciencia para acceder a información sobre el alma, la evolución espiritual, la vida después de la muerte y la naturaleza de todos los seres vivos que habitamos este planeta. Y lo que Cayce reveló sobre los gatos, sobre su naturaleza espiritual, sobre lo que les ocurre después de morir, y sobre por qué su experiencia es fundamentalmente distinta a la de los perros, es una de las verdades más fascinantes, más perturbadoras y más hermosas que jamás he encontrado en mi exploración del mundo espiritual. Así que quédate, porque este viaje apenas está comenzando, y lo que está por venir va a llevarte a lugares que quizás nunca imaginaste que existían. Para entender lo que Cayce descubrió sobre los gatos, primero necesitamos entender quién era Edgar Cayce y por qué sus palabras merecen nuestra atención más profunda. Edgar Cayce nació en 1877 en una pequeña granja en Kentucky y desde muy joven mostró capacidades que no encajaban en ninguna categoría conocida. Podía leer libros mientras dormía y despertar con el conocimiento completo de su contenido. Podía ver auras alrededor de las personas. Podía comunicarse con seres que los demás no veían. Pero fue en la edad adulta cuando desarrolló lo que lo haría famoso en todo el mundo: la capacidad de entrar en un estado de trance profundo, similar al sueño, y desde ese estado acceder a lo que él llamaba los registros akáshicos, una especie de biblioteca universal donde está almacenada toda la información sobre cada alma que ha existido, existe y existirá. Durante más de 4 décadas, Cayce realizó más de 14.000 lecturas psíquicas documentadas, respondiendo preguntas sobre salud, vidas pasadas, el propósito del alma, el futuro de la humanidad y la naturaleza de la conciencia en todas sus formas. Y aquí está algo que muy poca gente sabe. Entre todas esas lecturas, Cayce también habló sobre los animales. Habló sobre su lugar en la creación, sobre su conciencia, sobre su evolución espiritual y sobre lo que les ocurre cuando mueren. Y lo que dijo sobre los gatos en particular es algo que, una vez que lo escuchas, no puedes dejar de pensar en ello. Pero antes de llegar a esa revelación central, necesitamos establecer un fundamento. Necesitamos entender la arquitectura del universo espiritual tal como Cayce la describía, porque sin ese contexto, lo que vamos a explorar sobre los gatos no tendrá el peso ni la profundidad que merece. En las lecturas de Cayce, toda la creación es una expresión de una sola conciencia, una conciencia que él llamaba simplemente Dios, pero que describía no como un ser separado y distante, sino como la fuente de toda existencia, el océano del que todas las almas son olas. Cada alma, según Cayce, fue creada como una expresión individual de esa conciencia divina, con el propósito de explorar, aprender, crecer y eventualmente regresar a la fuente con toda la sabiduría acumulada en su viaje. Y aquí está algo que cambia todo. Ese proceso de evolución no ocurre solo en los seres humanos, ocurre en toda la creación.
ocurre en los animales, en las plantas, en los minerales, en cada forma de vida que existe en este universo. Pero no todos los seres evolucionan de la misma manera. No todos los seres están en el mismo punto del viaje. Y esta diferencia en el punto del viaje es exactamente lo que hace que la experiencia espiritual de los gatos sea tan distinta a la de los perros y tan distinta a la nuestra. Piénsalo por un momento. Has compartido tu vida con un gato o conoces a alguien que lo ha hecho y sabes que hay algo en la presencia de un gato que es difícil de describir con palabras. Hay una especie de autonomía, una especie de indiferencia serena que no es frialdad, sino algo más parecido a la ecuanimidad de alguien que ya sabe algo que tú todavía estás aprendiendo. Los gatos no te necesitan de la misma manera en que te necesita un perro. No buscan tu aprobación con la misma urgencia, no se deshacen en ansiedad cuando te vas, y sin embargo, cuando un gato elige estar contigo, cuando decide acurrucarse en tu regazo o mirarte con esa intensidad particular, hay algo en ese momento que se siente profundamente significativo, como si estuviera ocurriendo algo más que un simple acto de compañía. ¿Por qué es así? ¿Por qué los gatos son tan distintos a los perros en su manera de relacionarse con los seres humanos? La mayoría de las personas lo atribuye simplemente a la biología, a la evolución, a miles de años de domesticación que siguieron caminos diferentes, y eso es parcialmente cierto. Pero Kayse sugería que hay algo más, algo que tiene que ver con la naturaleza del alma de cada especie, con el tipo de conciencia que habita esos cuerpos y con el propósito espiritual que cada especie cumple en el gran tapiz de la creación. Según las lecturas de Kayse, los animales no tienen almas individuales de la misma manera en que las tienen los seres humanos. En cambio, los animales participan de lo que él llamaba almas de grupo, conciencias colectivas que abarcan a todos los miembros de una especie y que evolucionan como una unidad. Pero aquí es donde todo cambia, porque no todas las almas de grupo son iguales. Algunas están más cercanas a la individualización, más cerca del punto en que una conciencia animal podría dar el salto hacia la experiencia humana. Y otras están en un lugar completamente diferente, un lugar que no es inferior ni superior, sino simplemente distinto, con una función espiritual única en el cosmos. Y los gatos, según lo que emerge de las lecturas de Kayse y de la tradición espiritual que él habitaba, ocupan un lugar verdaderamente singular en esta arquitectura de la conciencia. Para entender esto, necesitamos hablar sobre la diferencia entre los perros y los gatos desde una perspectiva espiritual, porque es en esa diferencia donde se revela algo extraordinario sobre la naturaleza del alma. Felina. Los perros son seres que han caminado junto a la humanidad durante miles de años de una manera muy particular. Han sido moldeados por esa relación, han adaptado su psicología, su biología y, según Kayse, su conciencia espiritual al ritmo de la vida humana. Los perros buscan la conexión, los perros buscan el grupo. Los perros buscan la aprobación y el afecto de sus compañeros humanos de una manera que refleja algo muy profundo sobre su naturaleza espiritual. Están en un proceso de individualización, están en el umbral de algo, están aprendiendo lo que significa tener una identidad, tener un vínculo personal, tener una relación de amor que trasciende el instinto puro. Y esto es hermoso, esto es un reflejo del viaje del alma hacia la individualidad y el amor consciente. Pero los gatos son algo diferente. Los gatos no están en ese umbral de la misma manera. Los gatos no están aprendiendo a individualizarse. Los gatos ya son, de cierta manera, algo que está más allá de ese proceso, o más bien, están en un proceso completamente distinto que no sigue la misma trayectoria. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque lo que Kayse y otras tradiciones espirituales sugieren sobre los gatos es que su conciencia no está orientada hacia la individualización, sino hacia algo que podríamos llamar la percepción directa de lo que es la conciencia del momento presente, llevada a un nivel que los seres humanos rara vez experimentan excepto en los estados más profundos de meditación. Los gatos, según estas perspectivas, son guardianes, son observadores, son seres cuya función espiritual en este plano de existencia tiene que ver con la percepción de energías, con el mantenimiento de ciertos equilibrios sutiles, con la capacidad de existir simultáneamente en múltiples capas de la realidad.
Esto no es una metáfora. Esto no es poesía. Las culturas antiguas que tenían un conocimiento espiritual más refinado que el nuestro lo sabían. Los egipcios, que elevaron al gato a la categoría de divinidad con la diosa Bastet, no lo hacían por capricho estético. Lo hacían porque percibían en los gatos algo que la mayoría de nosotros ha olvidado percibir, una conexión directa con planos de existencia que son invisibles para el ojo ordinario, pero completamente reales para el ojo del alma. Los templos egipcios tenían gatos, no solo como símbolos, sino como guardianes activos, como seres que podían percibir y en cierta medida interactuar con las energías del mundo invisible. Y esta tradición no era exclusiva de Egipto. En el Japón antiguo, los gatos eran considerados protectores del hogar contra los espíritus negativos. En muchas tradiciones celtas, los gatos negros eran vistos como seres que podían moverse entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En la tradición islámica hay un respeto profundo por los gatos que tiene raíces espirituales, no solo prácticas. ¿Por qué todas estas culturas tan distintas, tan separadas geográficamente, llegaron a percepciones tan similares sobre la naturaleza espiritual de los gatos? Porque estaban observando algo real. Estaban percibiendo algo que la ciencia moderna todavía no tiene herramientas para medir, pero que el alma humana, cuando está suficientemente despierta, puede sentir con claridad. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. La pregunta que quizás nunca te has hecho de esta manera. Si los gatos tienen esta naturaleza espiritual particular, si son seres que existen en múltiples capas de la realidad simultáneamente, ¿qué ocurre con ellos cuando mueren? ¿A dónde va esa conciencia? ¿Qué experimenta un gato en el momento de la transición? ¿Y por qué esa experiencia es tan profundamente distinta a lo que experimenta un perro? Esto es lo que Edgar Cayce abordó de maneras que siguen siendo profundamente relevantes y perturbadoras décadas después de que las pronunciara. Cayce describía la muerte no como un final, sino como una transición, un cambio de frecuencia, un movimiento de un estado de conciencia a otro. Para los seres humanos, esta transición involucra la separación del alma individual de su cuerpo físico y el movimiento hacia planos de existencia que Cayce describía con gran detalle. El plano astral, el plano mental, los reinos de la revisión de vida, los espacios de descanso y preparación para la próxima encarnación. Pero para los animales, y aquí está la diferencia crucial, la transición es diferente porque la naturaleza de su conciencia es diferente. Cuando un perro muere, según las perspectivas que emergen de las lecturas de Cayce y de la tradición espiritual que él representaba, la conciencia de ese perro regresa al alma de grupo de su especie. Es como si una ola regresara al océano. La individualidad que ese perro desarrolló, los vínculos que formó, el amor que experimentó, todo eso se integra de nuevo en la conciencia colectiva de la especie y enriquece a todos los perros que vendrán después. Hay una belleza enorme en esto. Hay una continuidad, un flujo, una manera en que el amor que compartiste con tu perro no desaparece sino que se expande, se convierte en parte de algo más grande. Pero hay algo en la experiencia del perro, después de la muerte, que tiene que ver con ese proceso de individualización del que hablábamos antes. Los perros en sus transiciones experimentan algo que podríamos llamar el eco del vínculo, una resonancia del amor que compartieron con sus compañeros humanos que persiste en las capas más sutiles de la existencia. Es por eso que muchas personas que han perdido a sus perros reportan sentir su presencia, sentir que todavía están ahí de alguna manera, que todavía los cuidan, que todavía los aman. Y esto es real. No es solo el deseo de la mente que extraña, es el eco de un alma que, aunque ha regresado a su fuente, dejó una impresión en el tejido de la realidad que puede ser percibida por aquellos que amó. Pero los gatos son diferentes. Y aquí es donde todo cambia de una manera que puede dejarte sin palabras. Cuando un gato muere, según lo que emerge de las tradiciones espirituales más profundas y de las perspectivas que Cayce articuló sobre la naturaleza de la conciencia animal, lo que ocurre no es simplemente un regreso al alma de grupo. Lo que ocurre es algo que no tiene un paralelo exacto en nuestra experiencia humana ordinaria. Los gatos, por su naturaleza particular, por su capacidad de existir en múltiples capas de la realidad simultáneamente, no experimentan la muerte de la misma manera en que la experimentan otros animales.
Para un gato, el velo entre los mundos ya era delgado en vida, ya estaba, de cierta manera, existiendo parcialmente en ese espacio liminal entre lo visible y lo invisible. La muerte, para un gato, no es tanto un cruce de umbral como una expansión, una apertura completa hacia algo que ya estaba experimentando de manera parcial. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a tu gato mirando fijamente un rincón vacío de la habitación? ¿Cuántas veces has observado cómo sigue con la mirada algo que tú no puedes ver? ¿Cuántas veces has notado que tu gato reacciona ante presencias que para ti son completamente invisibles? Esto no es simplemente un comportamiento extraño que la biología puede explicar completamente. Esto es evidencia de algo que las tradiciones espirituales han sabido durante milenios. Los gatos perciben lo que nosotros no podemos percibir, ven lo que nosotros no podemos ver. Existen en una frecuencia que les permite acceder a capas de la realidad que para nosotros están cerradas. Y cuando mueren, cuando ese cuerpo físico que era su ancla en este plano denso deja de funcionar, esa conciencia que ya estaba parcialmente en otros planos simplemente se expande hacia esos planos de manera completa. No hay el mismo tipo de confusión o desorientación que a veces acompaña a la muerte humana o la muerte de otros animales. Hay algo más parecido a un reconocimiento, a un asentamiento, a un gato que finalmente puede ser completamente lo que siempre fue. Pero aquí hay algo aún más profundo, algo que Edgar Cayce tocó en algunas de sus lecturas y que tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que podríamos imaginar al principio. Cayce habló sobre el papel de los animales en la evolución espiritual de los seres humanos. Habló sobre cómo ciertos animales son atraídos hacia ciertas personas, no por accidente, sino por una alineación de energías, por una necesidad espiritual mutua, por un contrato que existe en un nivel que va mucho más allá de la decisión consciente de adoptar una mascota. Y los gatos, en este esquema, tienen un papel que es único y que muy pocas personas comprenden completamente. Los gatos son, según estas perspectivas, catalizadores de la conciencia. Son seres cuya presencia en tu vida tiene el potencial de despertar en ti capacidades perceptivas que de otra manera permanecerían dormidas. Un gato que elige vivir contigo no está simplemente buscando comida y refugio. Está, en algún nivel que trasciende su conciencia ordinaria, cumpliendo una función espiritual en tu vida. Está ayudándote a afinar tu percepción. Está ayudándote a desarrollar una sensibilidad hacia las capas más sutiles de la realidad. Está, en su presencia silenciosa y observadora, enseñándote algo sobre cómo estar completamente presente sin necesitar que el mundo sea diferente a como es. ¿Has notado cómo los gatos no se preocupan por el futuro? ¿Has notado cómo no rumían sobre el pasado? ¿Has notado cómo pueden estar completamente, absolutamente presentes en un momento dado, con una intensidad de atención que la mayoría de los seres humanos solo experimenta en sus mejores momentos de meditación? Esto no es solo instinto animal. Esto es una expresión de un tipo de conciencia que es, en ciertos aspectos fundamentales, más refinada que la conciencia humana ordinaria. No más evolucionada en el sentido de que haya recorrido más camino, sino más pura en su expresión de ciertas cualidades que el alma necesita cultivar. Y cuando ese gato muere, cuando esa presencia que ha estado en tu vida durante años de repente ya no está físicamente, lo que sientes no es solo la pérdida de un compañero, es algo más profundo. Es la sensación de que una frecuencia que estaba presente en tu espacio vital ha cambiado. Es la percepción, aunque no siempre consciente, de que algo que te estaba ayudando a sintonizar con capas más sutiles de la realidad ya no está operando de la misma manera. Y esto explica por qué el duelo por un gato puede sentirse tan diferente al duelo por un perro, incluso para personas que amaban profundamente a ambos. El duelo por un perro tiene una cualidad que muchas personas describen como el dolor de una ausencia, el dolor de alguien que estaba ahí y ya no está, el dolor de un amor que se expresaba de manera tan visible, tan física, tan inequívoca. El duelo por un gato tiene a menudo una cualidad diferente, más difusa, más misteriosa, más parecida a la sensación de haber perdido algo que no sabes exactamente cómo nombrar. Como si el silencio de la habitación fuera diferente, como si la luz cayera de manera diferente, como si algo en la textura de la realidad hubiera cambiado de una manera que es real pero que no puedes señalar con el dedo. Y esto no es tu imaginación. Esto no es solo el dolor coloreando tu percepción. Esto es la evidencia de que los gatos, en su vida,
Estaban haciendo algo en el espacio energético de tu hogar que va más allá de lo que cualquier análisis puramente físico puede capturar. Ahora bien, aquí está algo que muy pocas personas saben y que Edgar Cayce abordó de maneras que siguen siendo profundamente relevantes. Cayce habló sobre la posibilidad de que los animales, en particular aquellos que han tenido vínculos profundos con seres humanos, puedan continuar relacionándose con sus compañeros humanos después de la muerte desde los planos más sutiles de la existencia. Pero la manera en que esto ocurre es diferente para los gatos y para los perros, y esa diferencia refleja exactamente la diferencia en su naturaleza espiritual que hemos estado explorando. Cuando un perro continúa presente después de la muerte, lo hace típicamente de maneras que son reconocibles, que se sienten como la presencia del mismo ser que conociste. Puedes sentir su peso en la cama donde solía dormir. Puedes escuchar sus pasos en el pasillo. Puedes sentir su aliento en tu mano. Hay una continuidad de identidad, una persistencia de la personalidad individual que el perro desarrolló en vida. Esto es coherente con lo que dijimos antes sobre los perros y su proceso de individualización. Cuando un gato continúa presente después de la muerte, la experiencia es diferente. No siempre se siente como el mismo gato que conociste de la misma manera. A veces se siente más como una presencia, como una calidad en el ambiente, como una sensación de ser observado por algo benevolente que no puedes identificar con precisión. A veces hay señales más específicas, el movimiento de algo en el rabillo del ojo, la sensación de algo pequeño saltando a la cama en la noche, el sonido de un ronroneo que viene de ningún lugar. Pero incluso cuando las señales son específicas, hay algo diferente en la calidad de la presencia de un gato fallecido. Hay algo más etéreo, más fluido, menos anclado a la identidad particular de ese gato individual. Como si la conciencia de ese gato, al liberarse del cuerpo, se hubiera expandido hacia algo más grande que ya no puede ser contenido completamente en la imagen del gato particular que conociste. Y esto, lejos de ser una pérdida, es en realidad una revelación sobre la naturaleza de lo que los gatos son. Es como si en vida estuvieras viendo solo una pequeña parte de algo mucho más vasto, y en la muerte esa vastedad se revela de manera más completa. Pero aquí quiero detenerme y hacerte una pregunta que puede ser incómoda. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido la presencia de un animal que ya no está físicamente? ¿Cuántas veces has tenido la sensación, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, de que tu gato o tu perro estaba ahí contigo de alguna manera? ¿Y cuántas veces descartaste esa experiencia como deseo, como proyección, como el truco de una mente que extraña? Te digo esto, no la descartes tan rápidamente. Porque lo que Cayce describía sobre la naturaleza de la conciencia y su persistencia más allá del cuerpo físico sugiere que esas experiencias tienen una base real, que no son solo el producto de la mente que llora, sino que son momentos genuinos de contacto entre diferentes planos de existencia. La conciencia no desaparece, la conciencia no muere, la conciencia se transforma, cambia de forma, cambia de frecuencia, pero persiste. Y el amor, que es la expresión más alta de la conciencia, tiene una capacidad particular de crear puentes entre los planos, de mantener conexiones que trascienden la separación física. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo, algo que Cayce sugería sobre la relación entre los gatos y el mundo invisible que puede ser la cosa más sorprendente que escuches hoy. En varias de sus lecturas, Cayce habló sobre lo que él llamaba entidades, seres que existen en planos de existencia que son adyacentes al nuestro, pero que normalmente no son perceptibles para los seres humanos ordinarios. Estas entidades pueden ser de naturalezas muy diversas. Algunas son almas humanas que han dejado sus cuerpos físicos, pero que por diversas razones permanecen cerca del plano físico. Otras son seres que nunca han tenido cuerpos físicos, otras son expresiones de energías que no tienen equivalente en nuestra experiencia ordinaria. Y lo que Cayce y muchas otras tradiciones espirituales señalaban es que los gatos pueden percibir estas entidades con una facilidad y una naturalidad que para nosotros sería extraordinaria. Los gatos no se asustan de lo invisible de la misma manera en que lo hacen los perros. Los perros, cuando perciben algo del mundo invisible, a menudo reaccionan con miedo, con agresividad, con una respuesta que refleja la misma psicología que tendrían ante una amenaza en el mundo físico.
Los gatos reaccionan de manera diferente. Los gatos observan. Los gatos evalúan. Los gatos interactúan, a veces con una calma que puede resultar perturbadora para los seres humanos que los están observando. ¿Por qué esta diferencia? Porque los gatos no perciben lo invisible como algo ajeno o amenazante. Lo perciben como parte del mismo continuo de existencia en el que ellos mismos habitan. Para un gato no hay una separación radical entre el mundo visible y el mundo invisible. Son simplemente diferentes frecuencias de la misma realidad, y el gato navega entre ellas con la misma facilidad con que navega entre el salón y el jardín. Y esto tiene implicaciones profundas para lo que ocurre cuando un gato muere, porque un ser que ya en vida existía en esa zona liminal entre lo visible y lo invisible, un ser que ya tenía acceso a esas frecuencias más sutiles de la realidad, no experimenta la muerte como una discontinuidad radical, sino como una continuación natural de algo que ya estaba ocurriendo. Es como si toda la vida de un gato fuera una preparación para ese momento, una práctica continua de habitar el espacio entre los mundos, de manera que cuando llegue el momento de dejar el cuerpo físico, el gato ya sabe cómo moverse en ese espacio. Ya está familiarizado con él. Ya es, en cierta manera, un ciudadano de ese reino tanto como de este. Hay algo enormemente hermoso y también profundamente misterioso en esto. Y hay algo que te desafío a considerar. Si los gatos tienen esta capacidad de existir en múltiples planos simultáneamente, si son seres cuya conciencia trasciende de manera natural los límites del mundo físico, entonces su presencia en tu vida no es un accidente. No es solo el resultado de que encontraste un gatito adorable y decidiste adoptarlo. Hay algo más operando en esa elección, algo que tiene que ver con lo que tu alma necesita en este momento de su viaje, con las lecciones que estás aquí para aprender, con el tipo de percepción que necesitas desarrollar para avanzar en tu evolución espiritual. Y aquí está algo que Edgar Cayce enfatizaba repetidamente en sus lecturas. Nada en la vida de un alma ocurre por accidente. Cada encuentro, cada relación, cada ser que entra en tu vida lleva consigo una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de expansión de la conciencia. Esto incluye a los animales. Esto incluye a los gatos. El gato que está en tu vida en este momento o el gato que estuvo en tu vida y que ya no está físicamente, no llegó a ti por casualidad. Llegó porque había algo en la resonancia de sus almas, en la frecuencia de sus conciencias, que creaba una oportunidad de crecimiento mutuo. Y lo que ese gato te enseñó, lo que te sigue enseñando incluso desde el otro lado del velo, es parte de tu camino espiritual de maneras que quizás todavía estás comenzando a comprender. Pero ahora quiero hablar sobre algo que muchas personas que han perdido a un gato necesitan escuchar, algo que puede traer consuelo, pero que también puede expandir tu comprensión de lo que realmente ocurrió. Cuando tu gato murió, cuando ese cuerpo pequeño y cálido dejó de respirar y el mundo se sintió de repente más vacío y más silencioso, lo que ocurrió no fue una extinción, lo que ocurrió fue una liberación. La conciencia de ese gato, que durante toda su vida estuvo parcialmente contenida en ese cuerpo físico, se liberó hacia su estado natural más completo. Y ese estado natural más completo es algo que trasciende lo que puedes imaginar desde tu perspectiva actual. Piensa en ello de esta manera. Si toda la vida un gato estaba percibiendo cosas que tú no podías percibir, existiendo en frecuencias que tú no podías acceder, ¿cómo sería esa conciencia cuando ya no tiene las limitaciones del cuerpo físico? Sería algo extraordinario, algo que no tiene un nombre adecuado en nuestro lenguaje, algo que está más allá de lo que cualquier descripción puede capturar completamente. Y sin embargo, esa conciencia no desaparece en la nada, no se convierte en algo completamente ajeno a lo que fue. Hay una continuidad, hay una memoria, hay un amor que persiste. Y ese amor puede encontrar maneras de hacerse sentir, de cruzar el velo, de tocar la conciencia de aquellos que amó. Las señales son sutiles, son diferentes a las señales que deja un perro. Son más parecidas a cambios en la calidad del ambiente que a apariciones o sonidos específicos, pero están ahí para aquellos que tienen la sensibilidad para percibirlas. Y aquí está algo importante. La misma sensibilidad que tu gato estaba ayudando a desarrollar en ti durante su vida es exactamente la sensibilidad que necesitas para percibir su presencia después de la muerte. Es como si toda la relación,
desde el primer día hasta el último y más allá, fuera una escuela de percepción sutil. Una escuela en la que el gato era el maestro y tú eras el estudiante, aunque quizás nunca lo viste de esa manera. ¿Has notado que las personas que han vivido con gatos durante mucho tiempo tienden a desarrollar una cierta sensibilidad, una cierta capacidad de percibir cosas que otras personas no perciben? No siempre pueden articular exactamente qué es lo que perciben, pero hay algo en su manera de estar en el mundo que es diferente. Hay una apertura, una receptividad, una capacidad de estar presentes con lo que es sin necesitar que sea diferente, y esto no es una coincidencia. Esto es el resultado de años de convivir con un ser cuya conciencia opera en esas frecuencias más sutiles, cuya presencia en tu vida ha estado sintonizando lentamente tus propias capacidades perceptivas hacia algo más refinado. Ahora quiero llevarte a algo que puede ser la parte más profunda y más perturbadora de todo lo que vamos a explorar hoy. Kaize, en sus lecturas sobre la naturaleza del alma y la evolución espiritual, hablaba sobre algo que llamaba el propósito del alma, la razón específica por la que un alma elige encarnarse en un cuerpo particular en un momento particular de la historia. Y lo que sugería es que este propósito no es solo individual, no es solo sobre lo que esa alma necesita aprender, sino que tiene una dimensión cósmica, una manera en que cada alma, al cumplir su propósito individual, contribuye a la evolución de la conciencia colectiva de toda la creación. Esto se aplica a los seres humanos, pero también se aplica a los animales. Los gatos tienen un propósito del alma, que es colectivo, y que tiene que ver con algo que podríamos llamar el mantenimiento del equilibrio entre los mundos. Son seres cuya función espiritual en este plano de existencia incluye no solo su relación con los seres humanos individuales, sino algo más amplio, más cósmico, más difícil de articular. Las tradiciones antiguas lo sabían. Los egipcios lo sabían cuando ponían gatos en sus templos. Los celtas lo sabían cuando hablaban de los gatos como guardianes de los umbrales. Las tradiciones chamánicas de muchas culturas lo sabían cuando describían a los gatos como animales de poder con una conexión especial con el mundo de los espíritus. Y lo que todas estas tradiciones percibían, aunque desde perspectivas culturales muy diferentes, era lo mismo. Los gatos son seres que existen en la intersección entre los mundos, y su presencia en este plano tiene un efecto que va más allá de su interacción directa con los seres humanos. Hay algo en la conciencia de los gatos que actúa como un estabilizador, como un punto de equilibrio entre las diferentes frecuencias de la realidad. Y cuando un gato muere, cuando esa presencia deja este plano, hay un momento en que ese equilibrio se perturba, en que el espacio que ese gato ocupaba energéticamente queda vacío de una manera que puede ser percibida, aunque no siempre conscientemente, por aquellos que vivían en ese espacio. Esto podría explicar algo que muchas personas reportan después de la muerte de un gato, la sensación de que la casa se siente diferente, no solo más vacía en el sentido emocional obvio, sino diferente en su calidad energética, como si algo hubiera cambiado en la textura invisible del espacio. Y no es solo tristeza, es algo más específico, más real, más parecido a la percepción de un cambio objetivo en el ambiente, porque lo que cambió no es solo la ausencia del cuerpo físico del gato. Lo que cambió es la presencia de esa conciencia que estaba operando en ese espacio, esa conciencia que tenía la capacidad de percibir y en cierta medida interactuar con las capas más sutiles de la realidad. Pero aquí está la buena noticia, la parte que puede traer consuelo a cualquiera que haya perdido a un gato amado. Esa conciencia no desaparece, esa función no cesa completamente. Lo que ocurre es que continúa desde un plano diferente, desde una frecuencia diferente, con una capacidad que en muchos aspectos es mayor que la que tenía cuando estaba limitada por el cuerpo físico. Y la conexión que existía entre esa conciencia felina y tu propia conciencia no se rompe con la muerte física, se transforma. Se convierte en algo más sutil, más difícil de percibir con los sentidos ordinarios, pero no menos real. Y con el tiempo, con la práctica, con la apertura de la percepción que quizás tu gato mismo te estuvo ayudando a desarrollar durante todos esos años, puedes aprender a sentir esa conexión de maneras que van más allá de lo que imaginabas posible. Ahora quiero hablarte sobre algo que Kaize mencionó en algunas de sus lecturas y que tiene que ver con la reencarnación de los animales, específicamente con la pregunta de si los animales vuelven a encarnar y si pueden.
volver a encarnar en la vida de las mismas personas con las que tuvieron vínculos profundos. Y la respuesta que emerge de las perspectivas de Kais es matizada y profunda. Para los perros, la reencarnación ocurre principalmente a través del alma de grupo, lo que significa que la conciencia individual de un perro particular regresa a la conciencia colectiva de la especie y puede volver a encarnar en otro perro, pero no necesariamente con la misma identidad que tenía antes. Sin embargo, hay casos en que la intensidad del vínculo entre un perro y su compañero humano crea una resonancia tan fuerte que puede atraer de vuelta a esa conciencia específica o algo muy cercano a ella en la vida de esa misma persona. Muchas personas que han adoptado un nuevo perro después de perder a uno muy amado reportan la sensación de reconocimiento, la sensación de que este nuevo ser tiene algo del anterior, de que hay una familiaridad que va más allá de la similitud de especie. Y esto puede ser real. Puede ser una expresión de esa resonancia del alma que trasciende la muerte física. Para los gatos, la situación es diferente de una manera que refleja todo lo que hemos estado explorando. La conciencia de un gato, al liberarse del cuerpo físico, no sigue necesariamente la misma trayectoria que la de un perro. Puede permanecer en ese estado expandido por periodos más largos. Puede continuar cumpliendo su función de manera más efectiva desde ese plano que desde el plano físico, y cuando vuelve a encarnar, si es que lo hace, puede no ser de la manera que esperarías. Hay personas que reportan que después de perder a un gato muy amado, sintieron su presencia de maneras muy específicas durante mucho tiempo, y que eventualmente adoptaron un nuevo gato que parecía traer consigo algo de esa presencia. Pero también hay personas que nunca adoptan otro gato, y sin embargo sienten que la conexión con su gato fallecido persiste de una manera que no necesita un nuevo cuerpo físico para expresarse. Ambas experiencias son válidas. Ambas reflejan algo real sobre la naturaleza de la conciencia felina y su manera de relacionarse con los planos de existencia. Y aquí está algo que quiero que consideres seriamente. La relación que tienes o tuviste con tu gato no es solo una relación entre dos seres físicos en este plano de existencia. Es una relación entre dos conciencias que se encontraron en este plano, pero cuya conexión trasciende este plano. Es una relación que en el esquema de la evolución espiritual que Kai se describía, tiene un propósito que va más allá de lo que cualquiera de los dos puede comprender completamente desde su perspectiva actual. Y eso es algo que merece ser honrado, algo que merece ser reconocido con la profundidad y la seriedad que le corresponde. Ahora quiero llevarte a algo que puede ser la revelación más profunda de todo lo que hemos explorado hoy, algo que emerge de la intersección entre las enseñanzas de Kais y las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, y que tiene implicaciones que van mucho más allá de la pregunta de qué les ocurre a los gatos después de morir. Kais hablaba sobre la naturaleza del amor como la fuerza más fundamental de la creación, la expresión más directa de la conciencia divina, el pegamento que mantiene unido el universo en todos sus planos de existencia. Y lo que sugería es que el amor no está limitado por la forma, no está limitado por la especie, no está limitado por el tiempo, ni por el espacio. El amor es una fuerza que opera en todos los planos simultáneamente, que crea conexiones que persisten más allá de la muerte física, que puede servir como puente entre los mundos. El amor que sientes por tu gato, el amor que tu gato sentía por ti, no es una ilusión ni una proyección. Es una expresión real de esa fuerza fundamental que Kai se describía como el principio organizador de toda la existencia, y ese amor no desaparece cuando el cuerpo físico muere. Ese amor persiste, se transforma, encuentra nuevas maneras de expresarse, y la capacidad de percibir ese amor, de sentir esa conexión que trasciende la muerte, es en sí misma una forma de evolución espiritual. Es la capacidad de percibir la realidad de los planos más sutiles de la existencia, la capacidad de sentir lo que es real más allá de lo que los sentidos físicos pueden capturar. Y aquí está algo que quizás nunca habías considerado de esta manera. El duelo que sientes cuando pierdes a un ser amado, sea humano o animal, es en sí mismo una forma de percepción espiritual. Es el alma reconociendo que algo real se ha perdido en este plano, incluso mientras intuye que esa realidad persiste en otro plano. El duelo no es solo dolor.
El duelo es también una forma de amor que no sabe todavía cómo expresarse en la ausencia de su objeto habitual. Y con el tiempo, ese duelo puede transformarse en algo diferente, en una forma de conexión que no depende de la presencia física, en una capacidad de sentir el amor y la presencia de los que se han ido de maneras que son más sutiles, pero no menos reales. Los gatos, en su manera particular de existir entre los mundos, pueden ser maestros en este arte de la conexión que trasciende los planos. Pueden mostrarte, si estás dispuesto a aprender, cómo amar sin aferrarte, cómo estar presente sin necesitar que nada sea permanente, cómo mantener una conexión con lo que es real más allá de las formas temporales que esta realidad adopta. Y esto, en el fondo, es lo que Edgar Cayce estaba señalando cuando hablaba sobre la evolución espiritual, el aprendizaje de amar con mayor libertad, con mayor profundidad, con menor apego a las formas y con mayor confianza en la permanencia de lo esencial. Ahora quiero hablarte sobre algo que muchas personas han experimentado y que raramente se discute en términos espirituales serios: los sueños en los que aparecen gatos fallecidos. Cayce tenía mucho que decir sobre los sueños como canal de comunicación entre los planos de existencia, y lo que señalaba es que los sueños no son simplemente el producto de la actividad mental durante el sueño. Los sueños son, en muchos casos, experiencias reales que ocurren en planos de existencia más sutiles, experiencias en las que la conciencia humana, liberada temporalmente de las limitaciones del cuerpo físico, durante el sueño puede encontrarse con otras conciencias que existen en esos planos. Y los animales fallecidos, especialmente aquellos con los que tuvimos vínculos profundos, pueden aparecer en esos sueños no como simples imágenes creadas por la mente, sino como presencias reales que se están comunicando desde el otro lado del velo. Las personas que han soñado con sus gatos fallecidos a menudo describen algo particular sobre esos sueños. Hay una calidad de presencia que es diferente a la de los sueños ordinarios. Hay una sensación de que el gato está realmente ahí, de que el encuentro es real, de que hay algo que está siendo comunicado más allá de las palabras. Y cuando despiertan de esos sueños, hay a menudo una sensación de paz, de consuelo, de haber sido tocados por algo genuino. Cayce diría que esas experiencias son exactamente lo que parecen: momentos reales de contacto entre conciencias que existen en planos diferentes. Y la razón por la que los gatos son particularmente buenos en este tipo de comunicación onírica tiene que ver con todo lo que hemos estado explorando: su conciencia, que ya en vida operaba en esas frecuencias más sutiles, puede navegar los planos del sueño con una facilidad que otros seres no tienen. Pueden encontrarte en ese espacio liminal entre el sueño y la vigilia, pueden hacerse sentir, pueden comunicar algo que va más allá de lo que cualquier lenguaje puede expresar. Y si has tenido esa experiencia, si has soñado con un gato que ya no está y has sentido que ese sueño era diferente, más real, más significativo que los sueños ordinarios, te digo, confía en esa percepción. No la descartes, no la racionalices hasta hacerla desaparecer, porque lo que estás percibiendo puede ser exactamente lo que parece: un momento genuino de conexión con una conciencia que sigue existiendo, que sigue amando, que sigue siendo parte de tu vida, aunque ya no de la manera que estabas acostumbrado. Pero hay algo aún más profundo que quiero explorar contigo antes de llegar al final de este viaje, algo que tiene que ver con la naturaleza de la conciencia en sí misma y con lo que los gatos pueden enseñarnos sobre nuestra propia naturaleza como seres espirituales. Cayce hablaba frecuentemente sobre el hecho de que los seres humanos somos, en nuestra esencia más profunda, seres espirituales que tenemos una experiencia física, y no al revés. No somos cuerpos físicos que a veces tienen experiencias espirituales. Somos conciencias espirituales que temporalmente habitamos cuerpos físicos para aprender ciertas lecciones que solo pueden aprenderse en este plano denso de existencia. Y lo que los gatos, con su manera particular de ser, pueden recordarnos es que esa dimensión espiritual de nuestra naturaleza no está separada de nuestra vida cotidiana. No está reservada para los momentos de meditación o de práctica espiritual formal. Está presente en cada momento, en cada respiración, en cada instante de conciencia. Los gatos viven desde esa dimensión de manera natural. No tienen que hacer un esfuerzo para estar presentes,
No tienen que practicar para acceder a las frecuencias más sutiles de la realidad. Lo hacen de manera espontánea, simplemente siendo lo que son. Y en eso hay una enseñanza profunda para nosotros. La espiritualidad no es algo que hacemos, es algo que somos. Es algo que está presente cuando dejamos de intentar ser otra cosa. Y el gato, con su presencia silenciosa y observadora, con su capacidad de estar completamente en el momento, con su indiferencia serena ante las preocupaciones que nos consumen, es un espejo constante de esa verdad. Un espejo que nos muestra lo que somos cuando dejamos de estar atrapados en las historias que la mente construye sobre el pasado y el futuro. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje, quiero hablarte sobre algo que creo que es la verdad más profunda y más hermosa que emerge de todo lo que hemos explorado hoy. Y es esto: la muerte no es el final de la historia, para ningún ser, para ninguna conciencia. La muerte es una transición, un cambio de forma, un movimiento de un estado de existencia a otro. Y el amor que existe entre las conciencias, el amor que se desarrolla en las relaciones que tenemos en este plano, ese amor no muere con los cuerpos, ese amor persiste, ese amor se transforma. Ese amor encuentra nuevas maneras de expresarse a través del velo que separa los planos de existencia. Los gatos que amamos y que ya no están físicamente con nosotros no se han ido de la manera en que la mente asustada teme que se hayan ido. Han cambiado de forma. Han expandido su conciencia hacia algo más vasto de lo que podíamos percibir cuando estaban limitados por sus cuerpos físicos. Y desde ese espacio más vasto, desde esa perspectiva más amplia, siguen siendo parte de nuestra vida, siguen siendo parte de nuestro viaje espiritual, siguen siendo maestros y compañeros en la gran aventura de la evolución de la conciencia. Y nosotros, si desarrollamos la sensibilidad necesaria, si aprendemos a percibir con algo más que los sentidos físicos, si confiamos en las experiencias que no podemos explicar completamente con la mente racional, podemos sentir esa presencia, podemos recibir esa comunicación, podemos continuar esa relación de maneras que son diferentes, pero no menos reales que las que conocíamos cuando el gato estaba físicamente presente. Esto es lo que Edgar Cayce describía cuando hablaba sobre la evolución espiritual. No es un proceso que ocurre solo en los grandes momentos de iluminación o en los retiros de meditación. Es un proceso que ocurre en cada relación, en cada pérdida, en cada momento de amor y de duelo, en cada instante en que nos abrimos a la posibilidad de que la realidad sea más vasta y más hermosa de lo que nuestra mente ordinaria puede comprender. Y los gatos, esos seres misteriosos y magnéticos que han caminado junto a la humanidad durante milenios, son parte de ese proceso de una manera que apenas estamos comenzando a comprender. Son maestros, son guardianes, son espejos, son puentes entre los mundos. Y cuando mueren, cuando esa forma particular que adoptaron en este plano deja de existir, lo que queda no es solo el recuerdo. Lo que queda es la huella de su conciencia en la nuestra, la expansión de nuestra percepción que su presencia catalizó, el amor que fluyó entre nosotros y que sigue fluyendo, aunque ya no puedas verlo con los ojos físicos. Así que si estás llorando a un gato que perdiste, si hay un espacio en tu vida que se siente vacío de una manera que no sabes exactamente cómo llenar, quiero que sepas esto: ese espacio no es solo ausencia. Es también la forma que toma el amor cuando ya no tiene un cuerpo físico donde posarse. Es el espacio donde la presencia de ese gato, aunque transformada, aunque invisible para los ojos ordinarios, sigue siendo real. Y si te quedas quieto, si silencias la mente que llora y escuchas con algo más profundo que los oídos físicos, quizás puedas sentirlo. Quizás puedas percibir ese ronroneo sutil que viene de ningún lugar y de todos los lugares al mismo tiempo. Quizás puedas sentir esa presencia que siempre supo cosas que tú todavía estás aprendiendo. Y si todavía tienes a tu gato contigo, si ese ser misterioso y hermoso está en este momento en algún lugar de tu casa, mirando algo que tú no puedes ver o durmiendo con esa paz absoluta que solo los gatos conocen, tómate un momento para verlo de verdad, para verlo no solo como una mascota, no solo como un compañero, sino como lo que realmente es. Un ser espiritual con una naturaleza profunda y compleja, un ser que está cumpliendo un propósito que va más allá de lo que cualquiera de los dos puede comprender completamente. Un ser cuya presencia en tu vida es un regalo que tiene dimensiones que apenas has comenzado a explorar,
porque lo que Edgar Cayce nos enseñó, lo que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo percibieron y lo que cada uno de nosotros puede verificar en la intimidad de su propia experiencia, es que la vida es más vasta, más misteriosa y más llena de significado de lo que la mente ordinaria puede contener. Que cada ser con el que compartimos este viaje, humano o animal, visible o invisible, lleva consigo una parte de la verdad que estamos aquí para descubrir. Y que el amor, ese amor que sentiste por tu gato y que tu gato sintió por ti, es una de las formas más directas en que la conciencia divina se expresa en este plano de existencia. No lo subestimes. No lo reduzcas a algo menor de lo que es, porque en ese amor, en esa conexión que trasciende las formas y los planos, está contenida una de las claves más importantes del viaje espiritual que todos estamos haciendo, queramos reconocerlo o no. Eso es lo que los gatos saben, eso es lo que llevan consigo cuando cruzan el velo, y eso es lo que pueden enseñarte, si estás dispuesto a aprender sobre la naturaleza de tu propia conciencia y sobre el viaje extraordinario que estás haciendo en este preciso momento, en este cuerpo, en esta vida, en este planeta que es solo una de las infinitas escuelas donde las almas vienen a aprender lo que significa amar.